Ya estamos grabando entonces. Súper. Listo, jóvenes. Comenzamos entonces este segundo encuentro. ¿Estamos todos? ¿Quién nos falta? A ver, tenemos 6 por acá. 9, 10, 11, 12, 13. Faltaría uno, ¿no? ¿Verdad? Porque está Pablito, Paloma, Falta Marco, Gastón y Maura. Gastón y Maura. 6, Buenas 7, tardes, buenas 8, tardes. 9, 10, 11, 12, 13. Pero entonces son más son 15 entonces, si somos 13. A ver, 6 aquí. Y 2, tengo 12 participantes. Ah, claro. Conmigo 11, 12, 13 ellos. Ah, están hablando aquí de que Gastón está sin electricidad. Bueno, él no, el Sí, edificio. tampoco se pudo conectar en la clase anterior. El edificio, claro. Ya, pero bueno, como estamos grabando la clase, no hay problema. Ya, gracias, sí. Gracias. Ya, como se está grabando, pues entonces no hay problema ninguno. Bueno, ante todo, ¿cómo les fue? Si vemos que se pone complicadito el asunto con el audio, ¿verdad? Apagamos los videos, ¿sí? Y dejamos solo el audio. ¿Cómo les fue con los videos y demás materiales? ¿Pudieron darle una revisadita a los libros de Harari? A ver, coméntenme. Hola. Los 3 primeros videos estaba viendo yo, profesor, tomando apuntes. Y, ajá, perfecto. Y ya la pudieron, modernidad. perfecto. Y ya pudiste entonces conectar con muchos de los elementos que habíamos conversado, ¿verdad? Sí, ya se entendía un poco más. Ya. ¿Quién más pudo revisar videos? Creo que alguien vi por ahí que habían visto como 4 videos, ¿no? Sí, ¿Hola? profe, ¿Sí? acá no, los libros no los revisamos, pero los videos sí estuvimos escuchando un poco y viendo acerca de ellos. Sobre Ya. la modernidad, la posmodernidad y eso de la 5G, de la Sí. tecnología 5G. Ya. Lo mismo, lo mismo yo. Sí, yo igual vi los 3 primeros videos. Igual durante la cuarentena también investigué harto de la ilustración y del romanticismo. Y eso. Genial. Muy bien. Y del 5G igual porque hemos estado rayando la papa harto con eso igual por No, aquí. hay que ver ahora porque estaba previsto ya la instalación de 5G en Europa, China y todo para este año. Vamos a ver si eso sufre modificación a partir de esta situación que ha golpeado tremendamente la economía. Vamos a ver, pero estaba previsto para este año ya que empezara a funcionar en casi todo el primer mundo, ¿verdad? Ahora, recuerden que los libros de Yuval, ¿verdad? Están ahí, o sea, a ver, los videos están los links para que ustedes se conecten. Lo malo que tiene eso es que tienen que estar conectados al Wi-Fi. Y no sé, yo no bajo nunca los videos así completos porque son muy pesados. Ahora, estuve revisando. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes están conectándose todos con Wi-Fi? ¿Sí? Todo el mundo. Sí. Ya. No, Sí. yo tengo megas. ¿Quién está hablando? Junior. Junior, ya. Entonces, yo revisé y siempre estás con Mega Junior. Sí, ahora sí ya tengo mega, me pude prevenir. Uy, pero está grave eso con todas las clases. Sí, profe, así, yo con también Mega. uso, toda esta Depende. semana he usado megas porque a pesar de que tengo wifi, se corta demasiado. Entonces Ya, yo sí me tengo que comprar megas. ya. Chicos, ¿de Bueno, qué línea son de número de Entel, Viva o Tigo?
Porque en Entel hay el paquete de 2 horas ilimitadas por 2 bolivianos para Zoom en Entel. He estado viendo esa publicidad, sí. ¿Están oyendo Lili y Carlos? Sí, sí, yo soy Tigo Sí, y también hay un paquete de 8 bolivianos para Zoom ilimitado por 3 días. Ya. Pero nada de megas, entonces me tengo que comprar megas aparte para que funcione el Zoom también. Pero ya es menos, se gasta menos. Ya. Bueno, ¿por qué? Porque estuve revisando y encontré que yo tengo en la computadora muchos de estos videos que los había bajado de YouTube. Y entonces lo que voy a hacer, si ustedes quieren, es subir estos videos al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo tanto, ustedes ya pueden tenerlos en el teléfono y lo pueden ver ahí sin necesidad de estar conectados. ¿Les parece bien? sí, muy bien eso. Ya, Profe, está los que tenga, porque no sé si los tengo todos, pero es muy probable que los tenga todos. Una pregunta, ¿alguien pudo, revisando los videos, ver lo de Byung-Chul Han, el coreano, el profesor de filosofía coreano? ¿Alguien llegó ahí? No, ya. Van a ver qué interesante cuando vean los videos de él. Incluso hay mucho material de él en YouTube. Hay otros materiales. Yo les voy a pasar, voy a ver cómo puedo organizar un paquetito y ponérselo en una carpeta en la plataforma, porque realmente es un personaje al que hay que estar siguiendo con respecto a su visión filosófica de la realidad en la cual vivimos. Bien, ¿Puede entonces, escribir el nombre? Byung-Chul Han está a ver, míralo aquí, Ailet, lo tenemos en la plataforma. Es que la plataforma no me sale, siempre es un problema con Pero abrirla. ya vi tarde que estabas ahí. Este es Harari, miren. Además, una foto, se está viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí. Una foto muy ilustradora, a partir de los libros, pero también a partir de la propia historia y de la iconografía, ¿no? Ustedes han visto, se recuerdan que se ve mucho en las pinturas, ¿verdad? Del barroco, sobre todo del barroco español, que los personajes se retrataban y había una carabelita siempre al lado del escritorio. ¿Se recuerdan eso? ¿Lo han visto en las pinturas del barroco? Sobre todo el barroco español. Sí, No. Solo he visto Marco. he visto Marco. una pintura, perdón, no sé si me escuchan, he visto una pintura, voy a ver, ahorita voy a mandar el enlace, déjenme un cachingo, le mando el enlace al grupo y ¿qué les parece? Sí, a ver, y lo abrimos por el WhatsApp. Yo Listo. lo abro por aquí por el WhatsApp. Y si la encuentras, Ya. hablamos sobre eso. ¿Y esto Mira, qué significaba, profe? les voy a explicar ahora. Si él encuentra la pintura, lo vemos. Aquí tenemos la unidad y aquí está lo de Byung-Chul Han. Mira, ¿lo ves, Ailet? ¿Cómo se escribe? Míralo aquí. Hola, Ailet. Sí, estaba hablando sola. Ah, Sí, ya lo escribí. ¿Ves? Byung-Chul Han. Este es profesor de filosofía de la Facultad de Arte de Berlín y uno de los más importantes. No sé si hay quien habla de filósofo. Tiene un análisis crítico muy genial acerca del coronavirus. Exacto, estuve viendo, no lo he visto todavía, pero hoy cuando busqué esta foto, claro, porque fíjense, él en sus libros él habla de la peste, él habla de toda esta etapa de las epidemias, y entonces toca directamente los temas que ha estudiado como valga la redundancia, como historiador. Entonces es muy probable que él hable. Hoy lo vi, cuando estuve buscando esta foto, vi que tenía
unas conferencias sobre coronavirus y dije, tengo que ver esto porque está súper bien, súper actualizado entonces, ¿no? Entonces, este Harari es israelí, ¿verdad? Es profesor, es doctor en historia, pero sobre todo en historia militar dentro de la civilización humana. Y aquí entonces tenía, estas fotitos las encontré hoy que me parecieron muy interesantes para ilustrar la unidad en la que estamos, acercamiento al contexto del teatro, de la modernidad a la transmodernidad, el impacto de las nuevas tecnologías, y esta foto montada, ¿no? ¿De quién? ¿Quién es este compañero? Brecht. Ajá, Bertolt Brecht, ¿verdad? Y esta otra foto muy ilustradora de lo que puede ser el impacto de nuevas tecnologías en el teatro, ¿no? Podemos hablar tenemos que hablar definitivamente de eso, y esta es la unidad en la que vamos a trabajar. Entonces, recuerden que está este libro de Historia del Teatro para Principiantes, los libros de Harari, y este libro de Historia del Teatro lo pueden bajar, que es lo que les recomiendo. Ustedes le dan clic y ya se descarga el libro y ustedes lo guardan en el celular o en la computadora, es lo mejor, ¿verdad? Para que puedan verlo en cualquier momento. Vamos entonces a ver esta presentación de la modernidad y el teatro, y eso nos va a servir para continuar entonces lo que estamos viendo con respecto a este viaje de la modernidad a la transmodernidad y cómo ha influido y ha impactado tremendamente en lo que ha sido el teatro en el siglo XX, pero bueno, desde antes, desde el Renacimiento, ¿verdad? Con todos los movimientos posteriores del Renacimiento hasta ya la etapa en la que vivimos, que se está caracterizando, se empieza a caracterizar como concepto, como esta etapa de la transmodernidad, porque hemos dejado atrás entonces la modernidad y la posmodernidad. Bien, entonces salgo de aquí. Les había pedido también que revisaran dos conceptos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los conceptos? ¿Recuerdan? La naturaleza humana y la condición humana. ¿Lo pudieron revisar? Y, exacto. Sí. ¿Vieron cómo conecta con lo que hemos estado hablando, verdad? Desde la Sí. filosofía. Ya, perfecto. Entonces, eso, después que terminemos la presentación de hoy, vamos a conversar sobre eso, sobre esos temas. Voy a entrar a la presentación, que es esta. Recuerden aquí lo de mover la manito para poder interactuar, porque ya cuando yo entro aquí a la pantalla, pues entonces no veo, ¿verdad? No veo esa pantalla múltiple donde están ustedes. La manito, o si no hablan nomás, porque creo que alguien me dijo, estoy poniendo la manito y no lo vemos, pero bueno, no sé qué fue lo que pasó. Listo, está clarito. Hola. Sí. Hay una interferencia pequeña. Ya, hay como un tiempito entre que les hablo y ustedes hablan. Recuerden hacer lo que Hay una pequeña indicaba interferencia del volumen. Sí, pero hay también, cuando abran el micrófono, hay unos niños por ahí en alguna casa que los estamos escuchando cuando hablan en alguna de las conexiones. Pacheco. Perdón, sí, es el mío. Cuando quiero hablar hay un niño, perdón. Oye, eso. Ya, hay que poner la sala de juego en otro lado, sí. Lo siento. Muy bien, entonces comenzamos. Bien, lo primero, ¿qué le recuerda esta imagen? Da Vinci. Da Vinci. ¿Saben cómo se llama? El hombre de Vitruvio. Biodinámica. Exactamente, el hombre de Vitruvio. Lo hizo Da Vinci para ese tratado de arquitectura, ¿verdad? De Vitruvio. Ahora, ¿qué significado de pronto ha adquirido esta imagen a lo largo de la historia? ¿Qué es lo que ustedes conocen sobre eso? Yo lo que sé es que ayudó para para hacer los helicópteros. Helicópteros o libélulas. Es una representación del hombre libélula.
A ver, a partir de lo que leyeron ustedes, perdón, de lo que vieron, el visionado que hicieron de los materiales, ¿alguien recuerda haber visto esta imagen en esos audiovisuales? ¿Alguien lo recuerda? Yo creo que más o sea, ha ayudado mucho porque Da Vinci no solo ha sido un pintor, sino ha sido un ingeniero, un científico, anatomista, médico. Entonces ha tratado de plasmar también, aparte de ser muy artístico, la figura, la fisionomía del cuerpo y además la equivalencia y la estética que había en el cuerpo a través de la equivalencia y del ¿cómo se dice? No es equivalencia, sino proporciones. La simetría y la proporción que tiene el cuerpo. Ya. Eso. Exacto, muy interesante. Fíjense, él ha tocado aquí un tema que no era, a ver, lo que yo quería que me contestaran, pero es un tema muy interesante. ¿Y por qué cosa es posible esto? Si ustedes se fijan, si ustedes revisan, ustedes vieron en la historia del Teatro 1, llegaron hasta medioevo, ¿no? Sí. Ya. Y ustedes vieron en algún momento las pinturas del medioevo. ¿Las vieron en algún momento? Estas pinturas generalmente de tema religioso y demás, ¿las vieron? ¿Han visto en algún momento estas pinturas? No. Ya, les recomiendo en la biblioteca de la universidad, de la escuela, hay una pinacoteca grandísima que nosotros donamos a la escuela de Historia del Arte, donde están ahí todos los periodos artísticos. Tienen que darse un tiempito cuando ya se pueda, darse un tiempito y sentarse con esos libros a revisarlos. Recuerden que es muy importante para las personas de teatro, los seres humanos de teatro, o los animales de teatro que somos nosotros, toda esta visualización que tiene que ver con imágenes pictóricas, ¿verdad? Porque nos permite recuperar... ¿Sí? ¿Hola? Pero creo que Paloma estaba primero. Es que igual creo que hablamos del Hombre Vitruvio en la historia del teatro del año pasado, igual algo que tenía que ver con la escenografía y las perspectivas. Claro, es lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Lo que yo les decía, bueno, le estaba diciendo que la importancia que tienen ese material en la biblioteca y que lo aprovechen, es es Larousse, es muy buena esa enciclopedia con todas las pinturas, en todos los movimientos artísticos, desde la antigüedad hasta el siglo XX. Les recomiendo que lo revisen. Es importante visualizar estas cosas, precisamente por lo que ustedes están hablando, escenografía, vestuario, ver de una forma u otra el ambiente, ¿no? De la época, todos estos elementos es importante que ustedes lo tengan visualizado. O sea, que digamos, a ver, barroco, una imagen barroca, una habitación barroca, ¿se dan cuenta? Que usted diga, imagina una habitación barroca, ¿qué características tendría? Y que ustedes puedan explicar eso así, al vuelo y de memoria cómo es una habitación barroca. Como la mismo ausencia del podrían vacío. hacer, exactamente, como mismo podrían hacer una habitación minimalista. O sea, eso es muy importante. Importante, ¿verdad? Se están dando cuenta porque es importante en el oficio nuestro, ¿no? Tener eso claro. Porque tiene que ver con los espacios donde se desarrolla la acción. Tiene que ver con los vestuarios, tiene que ver con formas de comportamiento de las personas, incluso con formas de pensar. Porque eso que tú estás diciendo de horror al vacío, tiene que ver con formas de pensar, con formas de ver el mundo, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que tiene que ver que conectemos todo. Recuerden lo que hablamos en la clase pasada, la dimensión de la complejidad de las cosas. Y la complejidad no tiene que ver solo con comprender el fenómeno, la complejidad tiene que ver también con la integración de nuestro conocimiento, con los diferentes universos, disciplinas que nosotros tenemos que tener en cuenta y conocer para construir nuestra sabiduría teatral, ¿verdad? Nuestro dominio teórico, para que después eso se pueda aplicar en la práctica. O lo apliquemos en la práctica a la misma vez que lo
a la vez que lo adquirimos, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Lo que estoy queriendo explicar, conectando con todo lo que hemos hablado ayer. Sí, profe. Porque Sí, además, profe. otra cosa clave es que el teatro es un arte de integración. Desde la estética, los estudios estéticos sobre el teatro implican que es un arte de integración, que integra varias artes. Varias destrezas. O sea, cuando uno habla de teatro, está hablando de literatura, porque hay un texto, generalmente hay un texto. Y aun cuando no se parta de un texto, ¿verdad? De un texto previo, hay determinados textos, pretextos, que se van escribiendo durante el proceso y muchas veces, por ejemplo, el proceso de creación colectiva, se va haciendo el montaje y al final se escribe el texto cuando está terminado todo. Pero siempre hay un texto en juego, ¿verdad? Siempre hay un texto en juego, siempre se escriben cosas. Y entonces esa es la primera de las manifestaciones artísticas que integra el teatro. Y la segunda es la música, ¿verdad? Y las artes plásticas, e incluso el cine, el audiovisual. Fíjense cuántas cosas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con elementos arquitectónicos del espacio teatral, del edificio teatral y del espacio teatral. Es un arte de integración. ¿Qué quiere decir eso? Si el teatro es un arte de integración, entonces nosotros tenemos que saber de muchas disciplinas. Nuestra cultura teatral implica el conocimiento no solo del teatro en sí, sino y sobre todo de muchas disciplinas. Porque hablamos de disciplinas artísticas, pero ahora yo les pregunto algo. ¿El teatro no tiene que ver con la psicología? Sí, ¿Y tiene que ver con la filosofía? sí. Entonces ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Es realmente de una gran complejidad. Y por lo tanto, nuestros conocimientos tienen que ser amplios. Y eso no es solo tarea del director, es tarea de todos. Los actores, las actrices, ¿verdad? Tienen que tener una amplia cultura, un amplio conocimiento. Porque así, en un arte colectivo, entonces todo el mundo puede aportar desde altísimos niveles de conocimiento. Recuerden cuando vimos en la clase pasada el concepto de competencia, saber, saber hacer, ¿verdad? Entonces, para yo saber hacer, tengo que saber. Si no sé, es muy difícil saber hacer algo. Cualquier actividad práctica implica un conocimiento previo. Entonces, esta imagen que está aquí, como él decía, refleja no solo una búsqueda, sino el hallazgo, otra vez, de como él dice, de las proporciones del cuerpo humano, de la realidad en las artes plásticas, en la pintura. Si ustedes revisan los dibujos medievales, las pinturas medievales, se van a horrorizar porque son imágenes humanas que no tienen proporción. Y no tienen proporción ¿por qué? Porque una de las cosas que pasó en la etapa de la Edad Media, como lo vieron ustedes en esos videos iniciales, antes de la modernidad, fue precisamente que todo lo que las sociedades clásicas, las culturas clásicas, especialmente Grecia, habían descubierto con respecto a estas cosas, fue ocultado y prácticamente desaparecido. ¿Por qué? Porque era considerado pagano. Y al ser considerado pagano, pues entonces esa cultura desapareció y quedó literalmente bajo tierra. Y no solo es un concepto, no solo es una metáfora, sino también un concepto real. Estaban bajo tierra todas esas ciudades griegas, las ciudades romanas. Y es precisamente en la etapa del Renacimiento cuando surge la arqueología y empiezan a descubrirse todas estas imágenes. Y entonces, al descubrir todas estas imágenes, estos artistas dicen, ¿pero qué cosa es esto? Dios mío, esto que hemos descubierto no tiene nada que ver con lo que se venía haciendo en artes plásticas y lo que se venía haciendo en el arte en general. Por eso es que el Renacimiento, entre otras cosas, tiene que ver con el renacer, ¿verdad?, de una cultura, con el volver a conectar con esa cultura clásica griega y romana. Por eso es que ustedes ven que las construcciones que se hacen en la etapa renacentista, ¿verdad?, son construcciones que tienen mucho que ver con los órdenes arquitectónicos griegos, con la cultura griega y romana.
y también las proporciones, porque los griegos dominaban perfectamente las proporciones humanas. Y las esculturas griegas, ¿verdad? Incluso eso de los griegos ha llegado a ser como una ley divina, ¿no? Exactamente, exactamente esas proporciones de la cantidad de cabezas que tiene el cuerpo humano, ¿verdad? En proporción, eso es una medida que todavía se sigue aplicando en las artes plásticas, sobre todo claro, para la creación realista, porque ya las artes plásticas también han cambiado mucho a partir de la abstracción y de toda una serie de elementos, o del cubismo, ¿no? De Pablo Picasso, pero eso ya son concepciones estéticas, ¿verdad? Que implican una forma de ver la realidad que está muy relacionada con la filosofía. Porque el cubismo no es solo una cuestión estética de hacer las imágenes de una forma determinada. Detrás de eso había una serie de concepciones filosóficas, estéticas, que condicionaban que el cubismo implicara pintar de esa forma y no otra, ¿verdad? Y así todo, el fauvismo o la pintura abstracta de Jackson Pollock, el abstraccionismo simbólico que se llama, detrás de todos los movimientos artísticos hay una serie de concepciones muy sólidas filosóficas. Entonces, ¿cuál es la concepción filosófica detrás de esta imagen? Esta imagen ha significado el cambio radical que se produce en el Renacimiento. Y es que Dios deja de ser el centro de las cosas, el centro del mundo, y la figura humana, el ser humano, se convierte en centro y medida de todas las cosas. Y por eso esta imagen de Da Vinci, que fue hecha en otro sentido, de pronto ha simbolizado el Renacimiento y el ser humano como medida de todas las cosas y como centro de las sociedades y de la realidad en la cual los seres humanos comienzan a vivir y quieren además vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la modernidad? Precisamente esto. ¿Se ve la letra bien? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, hay una ruptura. ¿Una ruptura con qué? Con toda esa etapa medieval y todo ese pensamiento medieval. Hay un nuevo clima intelectual. Un clima intelectual que está marcado por estos descubrimientos que empiezan a hacerse de las culturas griegas, de la cultura griega y romana. Y además empieza a surgir algo que es fundamental y que ha sido fundamental en el desarrollo de la civilización de allá hasta acá, a partir de lo que habíamos hablado ayer, de la capacidad de los seres humanos de imaginar lo no existente, y es la ciencia y la técnica. Comienza aquí a desarrollarse la ciencia y la técnica, y esa ciencia rápidamente se pone al servicio de la técnica y comienzan a surgir inventos extraordinariamente interesantes que empiezan a cuestionar y a derrumbar toda una serie de concepciones que la Iglesia Católica tenía como base, ¿verdad? A partir de su pensamiento filosófico, religioso. Por ejemplo, uno de los elementos claves para el descubrimiento de América, bueno, me gusta llamar más la conquista de América, o la llegada de los españoles a América, fue la brújula. Y la brújula, ¿verdad? Es innegablemente un objeto tecnológico, es un objeto cultural, como hemos hablado, ya a partir de definir cultura como lo que no es naturaleza, como la producción humana, y eso permitió, ¿verdad?, que esos barcos pudieran orientarse y llegar a América. Pero además de eso, otro instrumento que surgió en este sentido a partir de esa conjunción de ciencia y tecnología que empezaban a hacer y que se ha mantenido hasta la actualidad, ahora con las nuevas tecnologías, con una fuerza tremenda, fue el telescopio. El telescopio no solo cambió muchas cosas con respecto a la navegación, incluso a las batallas navales, sino que permitió por primera vez observar los astros. Y cuando Galileo Galilei enfocó su telescopio a las estrellas, pues ahí empezó a derrumbarse las concepciones de la Tierra como centro del sistema solar y demás y del universo, ¿verdad? Hay una obra, a ver, ¿alguien levantó la mano por ahí en el grupo Sí, de los profe, tres? ¿Sí? una consultita. Es que, claro, entendiendo que la religión, antes de pasar a ser dogma, también era ciencia,
donde también daba todo, bueno, eso. Es que ayer estábamos hablando de eso y me surgía la duda de cuál vendría siendo la diferencia entre la ciencia que nos otorgaba la religión y la ciencia que pasó a convertirse ahora como la conocemos hoy en día. Porque también era ciencia. Excelente pregunta, excelente pregunta. A ver, la ciencia, lo que pasa con esto, y es lo que cambia aquí, la ciencia en el medioevo, que estaba bajo la égida, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, era una ciencia, vamos a llamarle así, una ciencia, y no por un sentido peyorativo, sino porque de ahí se nutría una ciencia dogmática, ¿verdad? ¿Qué quería decir el concepto de ciencia dogmática? Que estaba construido sobre voces que eran verdades absolutas. Y esas voces como verdad, una de esas voces como verdades absolutas era Aristóteles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las cosas que hizo la cultura católica en el sentido de grupos dominantes fue seleccionar algunos personajes, algunos filósofos, científicos y demás de la época griega y latina e incorporarlos a estas concepciones científicas del universo y de la realidad. Y entonces Aristóteles era prácticamente una voz sagrada. Y entonces muchas de esas concepciones hablaban de que la Tierra era plana y de que, bueno, toda una serie de conceptos que cuando surge esta otra ciencia empiezan a cambiar. Y ahora le voy a dar la palabra a Adelis. Adelis, ¿por qué empieza a cambiar? Y aquí viene la diferencia de esta otra nueva ciencia, para ver si logro explicar lo que tú querías saber. Esta ciencia parte de un fenómeno muy interesante que Aristóteles también planteaba, pero claro, con sus limitaciones en la época griega, que es la experimentación y el estudio objetivo de la realidad. Entonces, esta nueva ciencia parte de investigaciones científicas que pueden ser comprobadas en la realidad y no de concepciones religioso-dogmáticas. No, esto es así porque es así y ya. No, esto es así porque si yo enfoco el telescopio, yo veo la luna y yo estoy mirando que es un cuerpo esférico. Y por lo tanto, ¿cómo es la Tierra? ¿Va a ser cuadrada o va a ser plana? Si todo está construido bajo los mismos principios, igual toda una serie de elementos que se empiezan a descubrir en esta etapa con la observación y la experimentación científica, empiezan a cuestionar una serie de dogmas, de creencias establecidas por la Iglesia Católica. Hay una obra de Adelis. Adelis. ¿Profe? Dime, mi amor. No. Sino, yo quería decir que la iglesia igual quería más o menos tener una ciencia más controlada. Intentaban darle unas respuestas como la iglesia tenía dominio de la ciencia en esos entonces porque los educaba, por lo tanto estos no se podrían revelar con informaciones nuevas. Entonces con eso habría más control porque hasta la iglesia podía manipular a los mismos reyes. Si la ciencia lograba descubrir algo que la iglesia no podía responder, si otros científicos descubrían eso, eran grandes pérdidas económicas para la iglesia. Claro. Entonces, por eso es que surge este nuevo clima a partir de todos estos descubrimientos y ya se hace tremendamente difícil establecer ese control. Imagínense qué nivel de control existía. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo interesante. Después les voy a hablar de una obra que les voy a pedir que anoten, vayan teniendo, bueno, pienso que ustedes están anotando algunas cosas importantes. Les voy a pedir que anoten, así que tengan ahí, los que no lo tengan, tengan a mano para que anoten esta obra que les voy a recomendar, que refleja exactamente esto de lo cual estamos hablando, la relación de los nuevos científicos con la iglesia, en este sentido de dominación que empieza ya a resquebrajarse. Fíjense qué cosa más terrible, que una de las la cantidad de científicos que fueron en estas etapas iniciales
quemados en la hoguera por herejes fue tremenda. Miguel Servet es el español que dijo que la sangre circulaba por el cuerpo. Copérnico, que por suerte sus trabajos se publicaron después de muerto, si no hubiera... Tenía problemas de internet o de su wifi, creo, quizás es eso. Se cayó la conexión por un momento, ¿no? Sí. Ya. Sí, pero Se cayó. Bueno, les decía, Copérnico es un ejemplo de esto, y Miguel Servet. Incluso ellos llegaron a quemar en la hoguera a una serie de escritores que tradujeron la Biblia a las lenguas vulgares, entiéndase inglés, ¿verdad? El traductor de la Biblia a la lengua inglesa fue quemado en la hoguera. Entonces, ahí se están dando cuenta ustedes de este control que se establecía, que está en esos videos que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, la obra que les voy a recomendar, voy otra vez a entrar a la presentación, la obra que les voy a recomendar es de Bertolt Brecht, Galileo Galilei. Yo voy a revisar, si yo la tengo en físico, pero voy a revisar por casualidad si se puede encontrar en PDF, Dios quiera, para que la compartamos. Una obra extraordinaria. ¿Sí? Aquí esta clase virtual no es para, pero yo les voy a contar en algún momento que nos veamos, recuérdenmelo, un fragmento que tenemos, vamos a leer ese fragmento para que vean qué cosa más interesante. A partir incluso de lo que estamos hablando, de la psicología y de la naturaleza y la condición humana, ¿verdad? Que es un momento extraordinario en la obra que me parece a mí el más logrado, y es porque la obra cuenta que el cardenal que se encargaba de la ciencia en Roma era amigo de Galileo, muy amigo de Galileo, y era muy flexible con Galileo y todas sus ideas. Y de pronto muere el Papa y este cardenal es nombrado Papa. Y entonces hay una escena extraordinaria en que él está, o sea, con su ropa interior, el cardenal, y empiezan a vestirlo, a investirlo, a ponerle la investidura papal. Y empiezan a poner todos los elementos, y cuando ya le dan el cetro y le ponen la mitra, y mientras le están vistiendo, hablan de Galileo. Y cuando este personaje tiene menos ropas que significan que es el Papa, tiene una actitud flexible. Y esa actitud flexible la va perdiendo en la medida en que lo van vistiendo, lo van vistiendo, lo van vistiendo. Y cuando le ponen la mitra, el tipo dice, muéstrenle los instrumentos. O sea, que sometieran a tortura a Galileo cuando le pusieron la mitra. Es extraordinaria esta obra y refleja con mucha precisión lo que pasó en esta etapa y lo que estaba pasando con los cambios que se están produciendo. Entonces, este es el clima que se inicia ya en la segunda mitad del siglo XV. Por eso muchos colocan el Renacimiento en el siglo XVI, pero los historiadores lo colocan en el siglo XV. ¿Por qué? Para que coincida, ¿verdad? La modernidad, perdón, para que coincida con 1492, que es ese cambio tremendo que ocurre a partir de la conquista de América. Entonces, es el Renacimiento el que facilita esto. ¿Por qué? Porque renace toda una serie de concepciones, ¿verdad? Y de descubrimientos que estaban ocultos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hola? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, aquí viene en esta presentación, se sitúa al ser humano como centro del sentido de la sociedad humana. Las sociedades humanas tienen que construirse y existir para los seres humanos, para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, para la búsqueda existencial del ser humano. No por gusto, ¿verdad? Después de esta etapa viene la ilustración, no por gusto, ¿verdad? Está situada la ilustración ahí. Entonces, el ser humano como individuo simbólico que comienza a ser la base y el centro de todas las creencias. Entonces,
se va renunciando, ya cambié, gradualmente a la explicación del mundo y de sus fenómenos basada en la religión, construyéndose una nueva explicación de la realidad que empieza a fundamentarse desde la ciencia, ¿verdad? Desde la explicación científica de los fenómenos. Hasta ahí estamos bien. Quisiera parar aquí un instante. La pregunta que hizo, ¿cómo se llama ella? La muchacha del grupo donde está Catriel, la pregunta que hizo ella, ¿se esclareció la diferencia entre una ciencia y otra? ¿Hola? No escucho. Sí, bueno, más que generar respuesta, me dio otras dudas que voy a indagar más rato. Porque, gracias. Está bueno. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre, perdón? Carla. Carla. Aquí tienen ustedes, a ver, hablen otra vez, porque ustedes tienen, a ver, para yo saber, en el grupo, porque con los otros sí me salen los nombres, y aquí ustedes tienen las 3 letras de cada nombre. A ver, vuelvan a hablar para que me salga otra vez. Aquí tienen a Catriel, a Carla, ¿y a quién más? Hola. Carla, Catriel y Adriana. Ajá, perfecto. Carla, Catriel y Adriana. Bien. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Bueno, espero que cuando investigues nos compartas los descubrimientos que hagas. Carla? Sí, sí. Perdón, pero es raro interrumpir y querer comentar a la vez. Es raro. De silencio. Bueno, no, tenemos que interactuar, si no se hace un monólogo extraño, sí. Entonces, exactamente, se va pasando de una explicación religiosa de la realidad a una explicación científica. Entonces, ahora, fíjense, aquí nosotros decíamos algo en el encuentro pasado. Pienso de una forma, veo el mundo de una forma. Y de esa forma en que pienso y veo el mundo, actúo. Entonces, esas nuevas concepciones, ¿verdad? Esas nuevas concepciones empiezan a traer o traen un comportamiento ético diferente, ¿verdad? Y ese comportamiento ético está muy marcado por lo científico. ¿Y parte de qué concepto? La verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo real? Lo real es lo que yo puedo comprobar, lo que puedo medir, lo que es objetivo, lo que puedo tocar. Por eso toda una serie de concepciones religiosas empiezan a quedar en un segundo plano y empiezan a desaparecer. A tal punto que esa unidad que decía alguien hace un ratito, de la iglesia y el rey, comienza a desaparecer. Y después incluso desaparece el feudalismo como formación sociocultural económica, dando paso, ¿verdad?, al capitalismo a partir de las revoluciones burguesas. Alguien hablaba en la clase pasada de la Revolución Francesa, ¿verdad? Profe, Sí. ¿puedo comentar? Claro. Que lo que querían evitar aún más los de la Iglesia Católica es que en la misma Biblia mencionan la ciencia como un fundamento, un pilar enorme para construir una iglesia como tal. Porque hay un capítulo en el cual perdón, soy fanática de la Biblia, hay un capítulo en el cual destruyen una iglesia y Dios mismo les dice, hagan los cimientos con ciencia. Y el mismo hecho de que la iglesia quiera tomar las ciencias era para evitar este tipo de rebeliones, porque ya ha habido rebeldes como se veía en el tono de Jesús y todo eso. Es bien interesante el punto de la ciencia y la Biblia, que la misma Biblia lo menciona, que la ciencia es fundamental. Y la iglesia católica intentaba como que contrarrestar esa parte porque evitaba que la persona piense, porque Dios dice eso, que pensemos, por algo hemos comido el fruto del árbol de la vida, de la ciencia. Exacto, perfecto. Claro, porque si empiezas a pensar, si hay una libertad de pensamiento, y este es uno de los logros del Renacimiento precisamente, de la modernidad, la libertad de pensar libremente, pues entonces empiezas a cuestionar una serie de cuestiones que son dogmáticas, ¿no? Y que están establecidas porque sí y no porque tengan realmente un fundamento
que se sostenga en la objetividad de las cosas. Entonces, este es el cambio que comienza a surgir y que parte de que transformar el mundo, apropiarnos de la naturaleza, cambiar la realidad, construir nuestra cultura, no lo vamos a hacer por medios divinos, sino por medios productivos, científicos y tecnológicos. O si no, miren una cosa muy interesante. ¿De dónde es la papa? ¿La papa de dónde es? Pablito habló, pero no lo escucho. No sé si es que no abran el micrófono o qué. ¿Pablo? Del altiplano. Exactamente, la papa es de América. La papa es de América. Y una de las cosas interesantes es que la papa fue a parar a Europa. El otro día, hace un tiempo, me dice un amigo que es rumano, me dijo él, a ver, ¿cuál es la comida de ustedes? Díganme una comida que sea realmente de ustedes, porque me hablan de los platos y entonces los platos tienen arroz y tienen no sé qué y no sé cuánto y eso, y el arroz no es de aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, claro, ya estamos hablando de productos, de producciones culturales, ¿verdad? En la culinaria que son transculturadas, ¿no? Pero entonces yo le digo, hijo, ¿y cuál es el alimento de ustedes absolutamente? Porque no me digas que es la papa, porque la papa es de acá. Entonces, los alimentos europeos llevan papa y de pronto te dicen un plato tradicional con papa y la papa es americana. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Precisar esto. Sí, quizás se puede hablar de la elaboración, pero no tanto de los componentes de un plato, aunque sí hay determinados productos. Yo creo que los platos ancestrales que se hacen con papa son los que podrían ser aquí en esta región los platos más antiguos, ¿no? Y que tienen que ver con la identidad. Pero fíjense qué complejo es este fenómeno. Y la papa, además, que fue a parar a Europa, posibilitó a partir de cosecharla. O sea, estudiaron todo el proceso de cosechamiento de la papa, ¿verdad? Aquí en América, la llevaron a Europa y empezaron a cosechar la papa y la papa salvó a una enorme cantidad de población en Europa de morir en medio de la peste. Entonces, fíjense qué interesante cómo lo productivo, lo científico, lo tecnológico comienza a abandonar el universo de lo sagrado y de lo religioso para entrar en el proceso de lo científico y de lo tecnológico que siempre ha existido. Porque, por ejemplo, el proceso de domesticación de los animales, incluso de las especies vegetales, es un proceso tecnológico que ha durado siglos, ¿verdad? O sea, ustedes dicen, bueno, nosotros tenemos gallinas en la casa ahora y tienen vacas, pero eso es un proceso de domesticación que comenzó en la prehistoria, en la sociedad primitiva, cuando las tribus humanas dejaron de ser tribus que se movían, ¿verdad? De un lugar a otro cazando y recolectando y se convirtieron en tribus sedentarias. Y ahí surge la agricultura y ahí surge la ganadería y surgen todas estas formas que implican toda una tecnología porque esas especies han ido cambiando en este proceso por un proceso de selección que realizaban los seres humanos. Es muy interesante esto, la selección. Las gallinas, ¿por qué ahora las gallinas son así? Pero las gallinas no eran así. Las primeras gallinas salvajes que empezaron a domesticarse y demás, y las vacas y todo, no tenían esas características que tienen ahora. Una selección controlada. ¿Sí? ¿Quién me habla? Profe, ¿usted qué opina de asociar también en ese proceso histórico en el que se comienza la agricultura, la ganadería, a asociar el tema del comienzo también de la condición humana de explotar? Bueno, hay un libro extraordinario que fue el primer libro que estudió la comunidad primitiva, que es un libro de Engels, ¿verdad? El colaborador y compañero de Marx.
Y aquí ellos sitúan, y me parece muy, muy interesante. Me has preguntado lo que yo tenía en la cabeza mientras hablaba, y no lo iba a decir, pero lo tenía en la cabeza mientras hablaba, como si hubieras estado ahí metido. Y es que en esta etapa, precisamente, de que estas tribus se convierten en tribus sedentarias, se conoce como la primera formación sociocultural, económica de la humanidad, que es la comunidad primitiva. Y la comunidad primitiva es la base del concepto del famoso comunismo científico. ¿Por qué? Porque la comunidad primitiva, ¿qué implicaba? Que toda la comunidad trabajaba en diferentes oficios y demás, y la riqueza que producía la comunidad era distribuida entre todos a partir de la necesidad que tuviera cada familia en la comunidad primitiva. O sea, no había ese concepto de división en clases, había un concepto. ¿Por qué? Porque todos tenían lo que necesitaban y se les daba lo que necesitaban, ni más ni menos. Y entonces, los que eran herreros, o los que eran zapateros, o los que hacían la ropa, o los que cultivaban, ¿verdad? Los agricultores, o los que se dedicaban a la ganadería, todos aportaban y todos recibían lo que necesitaba la familia. Es el estudio que se ha hecho sobre la famosa comunidad primitiva, que parece haber sido, según los estudios realizados, la única sociedad, aunque muy atrasada tecnológicamente, ¿verdad? Y también científicamente, aunque tenían para sobrevivir perfectamente, sin ningún problema, la única sociedad justa que ha existido. Entonces, en esta época precisamente se sitúa este cambio que ustedes han visto, que estaba ahí latente y que de pronto al suceder disparó este elemento egoísta y de poder dentro de las sociedades humanas. Y ellos hablan del excedente de producción. Esto está en los estudios que se han realizado, incluso en economía, en historia, que habla del excedente como la causa primigenia de las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa era el excedente? En la medida en que la comunidad era más eficiente en su producción, repartía esa riqueza entre todas las personas, todos esos productos entre todas las personas, cada cual recibía lo que necesitaba y de pronto sobraba. Y de pronto empezó a sobrar. Y de pronto empezó a sobrar cada vez más porque la comunidad cada vez era más eficiente en el sentido productivo. ¿Y quién se empezó a apropiar de esto? Bueno, se empezaron a apropiar precisamente esos líderes de las comunidades que empezaron a tener el poder sobre los demás. Y ante esta apropiación empiezan a surgir estas desigualdades, y esto se fue cada vez haciéndose más profundo, más agudo, hasta que surge entonces la segunda formación sociocultural, que es el esclavismo. Fíjense cómo va surgiendo esto desde la comunidad primitiva: esclavismo, feudalismo, ¿verdad? Y después capitalismo. Como hay toda una línea de desarrollo de este fenómeno que surgió con el excedente, con que una persona se empezó a apropiar de esa riqueza que empezó a sobrar, ¿verdad? Después de que era repartida entre todos de acuerdo a las necesidades. Eso es, ¿verdad? Lo que tú estabas planteando. Sí, profe, exactamente eso. Gracias. Ese es el asunto. Entonces, ya vimos esto. Entonces, aquí, esta nueva sociedad que se piensa construir, ¿qué implica? La propuesta de que cada ciudadano plantee sus propias metas. Fíjense cómo esto se va apareciendo ya. Y ustedes pueden intercambiar con sus abuelos, incluso quizás con sus padres, que fueron formados en estas sociedades, las llamadas sociedades del bienestar, tanto en el socialismo como en el capitalismo, porque el socialismo surge, recuerden, después de la Primera Guerra Mundial, con la Revolución de Octubre, ahí terminando la Primera Guerra Mundial,
y se integra a este concepto moderno de que si la sociedad humana se produce y se genera y se desarrolla en beneficio de los seres humanos, pues entonces los seres humanos pueden plantearse sus metas y esas metas y esos sueños van a ser alcanzados de una manera lógica, racional y científica, y entonces la existencia de todos los seres humanos va a adquirir sentido. Empieza a construirse este ideal social. Entonces, los poderosos empiezan a imponer esa lógica y esa razón, y va transitándose y surgen, es como vieron en el video, los estados nacionales. Y surgen las primeras constituciones, las asambleas nacionales, para proteger y garantizar, entre comillas, la libertad y los derechos de los ciudadanos. Y se crean en esta época, comienzan a crearse también los poderes estatales, ¿verdad? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial, y después, posteriormente, ya con el capitalismo, el poder electoral, que serían los 4 poderes del Estado en la actualidad. Empieza a generarse aquí ese proceso. Otra cosa clave es la industrialización. Esas sucesivas revoluciones industriales, ¿verdad?, fueron impulsando a la modernidad. Pero impulsando a la modernidad y profundizando la desigualdad. ¿Por qué? Porque iba generándose cada vez una riqueza mayor en estos dueños de los medios de producción, frente a quienes lo único que tenían era su fuerza de trabajo y vendían, por lo tanto, su fuerza de trabajo. Estamos hablando ya del tránsito, ¿verdad?, del feudalismo hacia el capitalismo. Entonces, esa industrialización es un cambio tecnológico y económico tremendamente significativo para el Estado, pero genera, ¿verdad?, esa desigualdad que existía en las sociedades humanas, con ese socialismo brutal de estas épocas. Esta es la época de Carlos Marx, de Federico Engels, ¿verdad?, de las revoluciones proletarias, sobre todo la gran revolución de 1848 en Europa, que fue una revolución prácticamente continental, precisamente por las situaciones terribles en que los obreros vivían. El ejemplo más claro de esto, porque me imagino que, bueno, no han leído, es Los Miserables de Víctor Hugo. Los Miserables de Víctor Hugo refleja muy bien esta sociedad, esta etapa de la sociedad, con esos personajes, el comisario Javert y Jean Valjean. Ustedes deben haber visto, ¿no?, las películas. ¿Han visto las películas o los musicales de Los Miserables? Buenísimos. Pero el libro también es buenísimo. No, el libro, a ver, yo siempre recomiendo eso. No es lo mismo ver una película de Los Miserables que leerse todos los tomos, igual que La Guerra y la Paz. Podemos organizarnos un día. ¿Conocen La Guerra y la Paz, no? ¿Han oído hablar de ella, de la obra de León Tolstoy? Ajá, sí. Ya, podemos organizarnos un día cuando ya podamos movernos por la ciudad. Podemos organizarnos un día para hacer para hacer un visionado de La Guerra y la Paz, la película rusa de Sergei Bondarchuk, que es realmente extraordinaria. Profe, y el libro La Rebelión en la Granja, de George Orwell. Ajá, claro, claro, es posterior, ya estamos hablando, y ahí estamos hablando, fíjate, interesante esto que tú estás diciendo, los libros de Orwell y otros libros sobre determinadas distopías humanas y demás, incluso filmes, ¿no? Hay un filme muy, muy famoso en este sentido que es Blade Runner, ¿verdad? Esta película que ahora recién han hecho otra parte que vuelve a actuar Harrison Ford con su personaje. No sé si han visto esta película, pero hay muchas películas de distopía, ¿verdad? Muchas. The Hunger Games. Exactamente, todos esos reflejan ya la cadencia y el derrumbe, ¿verdad?, desde la ficción de las sociedades modernas. Y ahora cuando veamos esto, aquí nos vamos a dar cuenta cuál es la base filosófica de todos esos filmes. No es porque alguien tiene una imaginación súper fecunda, no, es porque hay toda una concepción filosófica de crisis de la modernidad que genera estos productos, ¿verdad? Justamente estaba viendo en el video hace rato de la propuesta, o sea, no era la propuesta, sino era la visión de este
filósofo, no me acuerdo el nombre, pero igual un coreano, que mencionaba de las sociedades distópicas y el avance de la posmodernidad, ¿no? Cómo iba, de cierta forma, el humano estaba encontrándose un momento de un despertar, pero de ese despertar que nos causa mucho malestar, que no es bueno para nosotros, y que el pesimismo más de los filósofos durante la época del existencialismo ha provocado en nosotros que haya un desasosiego de cierta forma, y tal como dice, un pesimismo que nos está afectando demasiado, y no está viendo de cierta forma las grandes Hola. Hola, hola, ahora sí. Sí, tienes la, o sea, tienes razón en esto que estás diciendo. Es precisamente eso de lo que estamos hablando, ¿verdad? En la etapa de la transición de la modernidad a la posmodernidad. Porque tú decías, ¿verdad? De que una de las características de la modernidad era esa desilusión. Y es precisamente esta desilusión con respecto a todo lo que planteó la modernidad. Pero es una desilusión y una rebeldía contra el pasado, pero no hay claridad en hacia dónde debemos ir. No había claridad en qué vamos a poner. Se derrumbó el socialismo, el campo socialista, se derrumbó esa vía. Esa vía deja de ser válida. Pues entonces, ¿qué cosa se pone en su lugar? No hay claridad. No había claridad. Y esa es la etapa posmoderna, una etapa de desilusión, ¿verdad? Y una etapa de incertidumbre eterna, tremenda, muy grande, que además una de las cosas interesantes es que es una incertidumbre que vino para quedarse porque es uno de los elementos de la visión compleja de las cosas. La incertidumbre con respecto a todo lo que pasa, ese sentido de la incertidumbre, que era negado absolutamente por los conceptos modernos, porque los conceptos modernos no daban espacio para la incertidumbre. No, todo está muy claro. Está muy claro lo que queremos, está muy claro lo que tenemos que hacer, y por lo tanto está muy claro cómo debe educarse a los niños y cómo los niños deben ser para lograr esto que nos proponemos. Entonces, aquí abajo, en este último párrafo que tenemos aquí, es muy interesante y característico de la modernidad y de esta sociedad. El porvenir reemplaza al pasado y al presente. No, ahora las cosas están difíciles, estamos pasando trabajo, pero el futuro va a ser maravilloso. Entonces, ahora estamos haciendo un sacrificio porque el futuro nos va a deparar cosas extraordinarias. Y no solo en el socialismo, en el capitalismo y en el socialismo. El futuro es mejor. Y todo lo malo de ahora va a ser solucionado a partir precisamente del futuro que vendrá. Y todos los sacrificios que estamos haciendo ahora es por un futuro luminoso. Ahora, aquí en esta imagen de Colón, hipotética de Colón desembarcando en América, tenemos lo que sería los sucesos que marcaron el advenimiento de la modernidad. O sea, ¿qué sucesos podemos decir que dicen, bueno, aquí está la frontera entre el medioevo y la edad moderna o la modernidad? En primer lugar, como habíamos hablado, miren, primerito ahí, el descubrimiento de América. Por todo el significado y además el impacto económico que tuvo este suceso. Enorme, ¿verdad? No solo la cuestión de, recuerdo que siempre no me gusta decir descubrimiento, sino me gusta decir conquista de América, pero bueno, generalmente se enfoca como descubrimiento de América, la conquista de América. Y sobre todo ese territorio tan extenso, ¿verdad? Tan enorme, y la conquista de los diferentes grandes imperios, estos tres grandes imperios. El segundo elemento es la invención de la imprenta. Y eso está clarito por qué, ¿verdad? Porque al poder imprimir los libros, y ya los libros dejan de ser manuscritos, y los libros dejan de estar en los conventos, ¿verdad? Los libros dejan de estar en los monasterios,
Y los libros entonces se convierten, dentro de las dificultades de la época, se convierten en un objeto cultural que puede estar al alcance de muchas personas, siempre y cuando sepan leer y tengan posibilidades económicas para adquirirlo. Entonces, la imprenta, ¿qué permitió? Propagar, ¿verdad? Difundir, divulgar toda una serie de concepciones ideológicas, científicas, artísticas, ¿verdad? En el momento. Y ahí el otro elemento es lo que hablamos, que se empieza a distanciar el poder político, el poder religioso, y empieza a haber una escisión, ¿verdad? Una ruptura entre razón y fe. Y el otro elemento interesantísimo es la reforma. La reforma. Ustedes han leído, han visto, hay filmes sobre la reforma de Lutero. ¿Conocen algo de la reforma? Yo, profe, yo. A ver, vamos. Ya, antes la iglesia era la cristiana católica y cristiana ortodoxa. Martín Lutero, él empezó a hacer a ocultas, gracias a la imprenta, empezó a hacer folletos de la Biblia, a empezar a traducirlo al idioma, y esto lo repartió por donde él podía. Y lo que él creó fue primero la iglesia cristiana protestante, que era ya una iglesia más informada, donde pedían que no necesitabas pagar para ir al cielo, porque antes los católicos pedían dinero para que seas disculpado. Es decir, matabas a alguien, les pagabas a los católicos y ya te has salvado, o violabas a alguien, les pagabas y ya te salvaste. Mientras con él la salvación es gratuita. Es lo que decía lo que Martín Lutero ha creado con toda su revolución. Claro, igual, gracias a los más científicos y todo eso, y hay dificultades con el audio, ¿sí? Se entrecorta. Hola, hola. ¿Se lo escucha, profe, usted? Ah, se escucha, pero yo no la escuché lo que terminó. Exactamente. No olvidemos, Martín Lutero era un sacerdote católico y es una rebelión en contra de la enorme corrupción que había en la iglesia, ¿verdad? Sí, pero... Y entonces esa rebelión es sin de la iglesia, es sin de parte de la iglesia. Y ahí surgen las iglesias protestantes, que son hoy las iglesias cristianas que conocemos. Se originan precisamente aquí. Y se origina en Alemania, y no por gusto, ¿verdad? No por gusto, porque Alemania era en esos momentos una sociedad que facilitaba mucho todo lo que tiene que ver con el libre pensamiento. ¿Por qué? Porque Alemania no era un estado unificado, sino eran diversos principados. Y esos príncipes entonces estimulaban, ¿verdad? Este proceso, incluso esta rebeldía en contra del dominio del Papa, porque ellos eran señores en sus tierras. Incluso Lutero se salvó de la muerte precisamente por la protección de los príncipes alemanes, porque Lutero estuvo excomulgado y condenado, ¿verdad? A la hoguera. Sin embargo, escapó porque los príncipes alemanes lo protegieron. ¿Y por qué lo protegieron? Porque les convenía económicamente y desde todo punto de vista. Y les convenía tener una iglesia también que no dependiera del Papa de Roma, que fuera una iglesia nacional. Es interesante todo este fenómeno, como una cuestión que se da a partir de todas las ideas de Lutero y de su rebeldía en contra de la corrupción de la iglesia, encuentran tremendo apoyo porque estaba dentro de los intereses o conectaba con los intereses de los príncipes alemanes. Entonces, el otro elemento sería la revolución científica, el desarrollo de la ciencia, sin ataduras y sin censura religiosa. Es interesante estudiar el fenómeno de la reforma porque después vino la contrarreforma desde el seno de la Iglesia Católica. Entonces, esta relación de reforma y contrarreforma es muy interesante. Incluso en los libros de historia del arte que tenemos en la escuela, hay todo un libro que tiene toda el arte dentro
la contrarreforma, sobre todo en España. Es España la que lidera la contrarreforma porque era el imperio más poderoso precisamente por la riqueza que había en América, la riqueza que venía de América Latina. Y entonces, la revolución industrial, el cambio de la sociedad feudal hacia la sociedad capitalista, que va a transformar esa sociedad preindustrial, rural y tradicional en una sociedad industrial, urbana, moderna. Aquí también surgen las grandes ciudades, ¿verdad? Al principio, las grandes fábricas, las industrias estas nacientes estaban en las ciudades, y por eso es que en casi todas las ciudades, incluso aquí, existían los famosos barrios obreros. Aquí en Santa Cruz está el barrio obrero. No sé si en otras ciudades de Bolivia existe. Incluso en La Habana existe el barrio obrero. En casi todas las ciudades existen los barrios obreros, que eran los barrios donde vivían los obreros que trabajaban en las industrias que estaban en la ciudad. Y eso se ve mucho en Los Miserables, también aparece, ¿verdad? Los barrios de las clases más pobres y humildes, ¿no? ¿Hay barrios obreros en La Paz? ¿Hay barrios obreros o no? ¿O es solo aquí en Santa Cruz? Profe, hay un lugar llamado La Vivienda Obrera. Pero habría que ver si eso es porque era un barrio obrero o era porque fue un proyecto moderno de la Revolución del 52 o algo así, de darle mejores condiciones de vida a los obreros. Habría que ver eso, porque eso de la vivienda obrera me suena extraño, sí. Me parece más bien un proyecto de la Revolución del 52. ¿Y dónde es eso? ¿En La Paz? Sí, profe. Habría que estudiar eso, el origen de ese barrio. Aunque en La Paz no, por las características físicas que tiene, yo creo que no hay grandes industrias, ¿no? A diferencia de aquí de Santa Cruz. ¿Hola? ¿Me escuchan? Creo que todo el tránsito que hay entre Oruro y La Paz son la mayor cantidad de fábricas que hay, incluso el Alto, ¿no? Están situadas Sí, ahí y la fábrica creo que más grande. Aquí está la fábrica de cerveza. Esa es gigantísima aquí. ¿Dónde está esa? También, ¿Dónde está esa fábrica? ¿cómo se dice? Es por la terminal, es por la... La terminal de buses. Sí, O sea, está en la ciudad. Está dentro de la ciudad. Ahí está tiene. dentro de la ciudad y Claro. es como que llegas a la ciudad de La Paz y lo primero que ves es una empresa gigante tirando humo a montones. En la primera vista llegando a la terminal. ¿Ven? Ahí tienen lo que estamos hablando, ¿verdad? Las industrias estaban dentro de las ciudades. Después, en la medida en que fue cambiando la cuestión tecnológica, pues, se fueron trasladando, ¿no? Y que empezó además toda esta lucha en los años 60, ¿verdad? Por la protección del medio ambiente. Toda la lucha ecológica, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo se repiten, ¿verdad? Estos modelos en prácticamente todas las ciudades, incluso aquí en América. Y entonces, bueno, surge y se fortalece la burguesía como nueva clase social, y por otro lado el proletariado como clase estrechamente ligada a ella debido al modo de producción. Esta imagen que está aquí del obrero así dentro de la rueda nos recuerda mucho al famoso hombre de Vitruvio, ¿verdad? Y yo creo que se ha hecho con esa intención, ¿no? Ya no el hombre como centro de todas las cosas, sino el obrero que vende su fuerza de trabajo, sí, como elemento fundamental en el sostenimiento de la sociedad, pero a la vez, ¿verdad? A la vez está contenido, está atrapado en esa rueda que gira interminablemente del capitalismo. Perdón, profe. Sí. Yo tengo una opinión sobre eso, lo que decías. Justamente el anterior estamos hablando con mi hermana y mi madre. Ajá. Y decíamos... Un poquito más alto, Marco. Perdón. Decíamos, si no hubiera obreros, no hubieran personas con dinero. Si no hubiera obreros, no el Estado, sino los humanos, las personas, estaríamos en una crisis. No sé si me dejo entender. Es algo así como que resumido es lo que yo les estoy comentando ahorita, porque justamente con esta pandemia y todo nos poníamos a charlar en casa y eso hablábamos.
No sé si se escuchó. La última parte no. La última parte no. Bueno, no, o sea, yo decía que eso estábamos hablando justamente en esta pandemia, en esta cuarentena, en plena esta cuarentena, eso hablábamos, que si no hubiera obreros, no hubieran clases sociales altas, no existirían tal vez. Claro, claro, son el sostén fundamental. Igual, ¿tú crees que hubieran existido señores feudales si no hubieran habido siervos de la gleba? ¿En el feudalismo? Porque ¿de dónde les venía su riqueza? ¿De ahí? Es que se necesitan personas con baja economía para que otros tengan alta. No pueden, si todos tuvieran alta, no sobrevivirían, o si todos tuvieran bajas. Bueno, habría que ver, ahí sí entramos en un campo que habría que estudiar. O sea, sí tienes razón en el sentido de darte cuenta de que por la existencia de los obreros, de los trabajadores, existen, ¿verdad? Esas clases adineradas, pero también hay un fenómeno, el fenómeno de la explotación. Y ese fenómeno lo ves en el feudalismo con el señor feudal y el siervo, y lo ves en el esclavismo con los esclavistas y los esclavos. Incluso, ahora yo estaba recordando, mientras digo esto, recuerdo el fenómeno de la esclavitud en América. En América, de forma institucional, fue la última región del mundo en el cual terminó la esclavitud. Pero ahora, la esclavitud terminó en América impulsada por un movimiento tremendo coercitivo de Inglaterra. Pero en el fondo, cuando nosotros estudiamos eso y volvemos a la condición humana, ¿verdad? Y a la naturaleza humana, cuando estudiamos eso nos damos cuenta que no es que los ingleses fueran buenos, no es que los ingleses eran unos humanistas, ese era el pretexto. ¿Cuál era la verdadera realidad detrás de forzar a la abolición de la esclavitud en América? Imponer su industria, sus derechos. imponer las nuevas tecnologías de producción, la máquina de vapor, toda la maquinaria que sustituía de forma mucho más productiva a los esclavos. Entonces, ese fue el verdadero sentido de obligar a los países y a España de que terminara la esclavitud. Poder colocar, ¿verdad?, estas maquinarias producto de la revolución industrial. Ese es el verdadero sentido. Sí. Profe, dime. Igual, dentro de este círculo vicioso que nos propone la dialéctica de la lucha de clases, ¿usted le ve una salida a este círculo hipervicioso que venimos persiguiendo a la humanidad desde que somos sedentarios? ¿O ya acaso perdido? Yo creo que sí. Y habría que estudiar en profundidad la propuesta en ese sentido. Lo que sí creo en profundidad es que el capitalismo no es la solución, pero tampoco la solución es el socialismo como lo conocemos. En algún momento fuera de clase podemos hablar del fenómeno del socialismo. Si en algún momento pudo llegar a ser este sueño del cual estamos hablando dentro de la modernidad, porque era el concepto, ¿verdad?, de que los seres humanos se realizaran integralmente, de que desarrollaran todas sus capacidades, desarrollaran todos sus sueños en una sociedad a su servicio. Eso lo proponía tanto el socialismo como el capitalismo. No sé si en algún momento pudo haber sido realidad. Lo que yo sí creo que el socialismo real que surgió en Rusia a partir de la Revolución de Octubre y sobre todo después de la muerte de Lenin y la llegada al poder de Stalin, fue realmente terrible, a tal punto que no por gusto en el año 39 la Unión Soviética y Alemania firmaron un tratado de no agresión. Firmaron un tratado de no agresión porque eran muy parecidos. Eran sociedades totalitarias y situadas al extremo, en ambos extremos. Los alemanes nazis al extremo del capitalismo y
y los rusos, los soviéticos al extremo de esa concepción socialista, ¿verdad? Había campos de concentración, es muy probable, habría que estudiar, pero es muy probable que los campos de concentración de esta etapa pre y durante la Segunda Guerra Mundial hayan surgido primero en Rusia primero en la Unión Soviética que en Alemania. Es muy probable. Entonces, yo, desde mi punto de vista, el camino que veo no es ni uno ni otro, sino una mezcla inteligente, honesta y sabia de ambos. Y donde más, pero ahora, no es una utopía, donde más cerca está eso son en las sociedades de la Europa del norte. Hablamos de Finlandia, Suecia, que son sociedades dominadas por partidos socialdemócratas. Y los socialdemócratas son precisamente grupos sociales en esos países, partidos políticos que están situados entre la izquierda y la derecha. Entonces, tú ves en esos países como en Finlandia que la educación es gratuita, la salud, y hay una serie de beneficios sociales que están más cerca de lo que la modernidad soñó. Lo que pasa es que eso no es muy conocido. Hay un documental, anoten por favor, Michael Moore. ¿Conocen a este documentalista norteamericano? Michael Moore. Paloma está hablando, pero no la escucho. Paloma, ahora sí. Hola. Profe. Adelisa, ahora dime. Bueno, igual estaba estudiando eso de los obreros y yo creo que también hay personas que realmente nacen para ser obreros más que para ser capitanes. Porque si hay una persona hay un ejemplo que es en Bolivia, que era la reforma agraria, voy a utilizar este ejemplo, que claramente decía la ley, la tierra es de quien la trabaja. Eso decía la ley de la reforma agraria. Pero ¿cuál fue el problema de esta ley? ¿Cuál fue la falla? Es que estas personas no tenían los recursos para mantener arriba estas tierras, por lo tanto regresaron con sus patrones vendiendo las tierras y la reforma agraria como que se destruyó. Igual, poniendo en ejemplos actuales, por más de que una persona le digas, tú quieres ser el jefe, tú quieres ser el capitán, unas personas no aceptan porque prefieren ser obreros. Es decir, yo creo que más que, o sea, sí es un círculo vicioso, pero también es una necesidad. Desde los antiguos tiempos hasta ahora sí es una necesidad. Hay personas que nacen para ser obreros y hay personas que nacen para ser capitanes. Es una necesidad porque capitalismo. Solo por eso. Bueno, habría que ver. Creo que eso es algo más psicológico. Habría que ver eso es más psicológico. Creo que eso es más psicológico lo que estamos hablando, lo que están hablando ahorita de que solo una persona está hecho para hacer obreros o para ser capitanes. No, eso es algo psicológico, según mi punto de vista. Ahora, miren, hay una cosa que ustedes están dejando fuera y que son una serie de determinismos y condicionamientos sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, ¿y por qué es obrero? Bueno, es obrero porque su padre es obrero, porque no estudió, porque no tuvo opciones de estudiar, porque no sé cuánto, pero eso no es porque, ¿se dan cuenta? Eso es un determinismo social a partir de las limitaciones de la sociedad. Pero si una persona puede y tiene todas las condiciones y la sociedad le da todas las condiciones para estudiar, lo puede lograr. Igual es lo mismo, miren, ¿ustedes creen que en una comunidad perdida del altiplano no puede haber un niño con capacidades extraordinarias para las matemáticas y que se pierda porque nunca tuvo acceso a poder desarrollar esas capacidades? Igual que hablamos de las matemáticas, hablamos de la música o de la danza o lo que sea, ¿verdad? Si no tienes las condiciones que estimulen y desarrollen esas condiciones naturales, estás condenado a repetir lo que tus semejantes a tu alrededor. Entonces, si la sociedad garantiza que las personas se desarrollen tal y como se pensaba en la modernidad, desarrollen todas sus capacidades y realicen todos sus sueños, si las sociedades garantizan eso, pues no hay nadie condenado a ser obrero porque no hay más remedio. Quizás
Yo no he estudiado en profundidad lo que tú dices de la Revolución del 52, pero ahí está claro que no fue acompañada la reforma agraria con determinados programas para facilitar que esos nuevos dueños de la tierra, que eran los que trabajaban, realmente pudieran hacerla producir a partir de hacer cooperativas o de poner a su disposición medios de producción. Algo falló ahí, pero te das cuenta, el fallo ¿dónde está? En lo político, en las políticas que hay que implementar, no en el concepto. El concepto está bien, le damos la tierra a los agricultores, perfecto, que son los que la trabajan, pero no es solo darle la tierra, es capacitarlos, es darle todas las condiciones para que puedan hacer producir esa tierra, para que puedan unirse en cooperativas. ¿Se dan cuenta? Ya son políticas públicas. Incluso eso reclamaron. Ellos dijeron, se nos dieron tierras, pero no se nos dio los materiales para trabajarlas. También recuerden que después de esto, ahí llegaron las dictaduras militares que hicieron desaparecer todo esto de lo cual estamos hablando. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Se escucha? ¿Hola? Hola, hola. Yo no sé por qué, ustedes me escuchan, pero yo lo escucho entrecortados a ustedes. Bueno, miren, aquí hay dos elementos interesantes, fíjense, paz, progreso y felicidad. Ese era el eslogan, la promesa de la modernidad. Fíjense este eslogan que está aquí abajo, orden, paz y trabajo, era el eslogan de Hugo Banzer y su partido ADN. Cómo este partido, ¿verdad?, está bien en conexión con la cuestión de la modernidad. Y no por gusto, Banzer después gana las elecciones, después de toda una etapa de corrupción en el gobierno, ¿no? Porque la gente vota por él pensando precisamente en poner orden en el país, ¿no? En su última etapa, cuando muere siendo ya presidente, que después entra Tuto Quiroga, que era su vicepresidente, a ser el presidente, ¿verdad? Toda la etapa antes de Evo Morales. Y esto que estamos hablando aquí, con respecto a la modernidad, y lo voy a leer, cada ciudadano podrá plantearse sus propias metas que serán alcanzadas de una manera lógica y racional, de una manera científica, dándole sentido a su existencia, a su vida, en sociedades creadas para la satisfacción de las necesidades de todos, sociedades situadas en el futuro, en un porvenir que reemplaza al pasado y del cual el presente es un escalón previo. Esto es característico de estas sociedades de la modernidad y por eso es que después viene el derrumbe de estas concepciones. Ailet está aquí en la clase escuchando esto, aunque Ailet, sí. ¿Qué edad tienes tú, Ailet? 23. 23. Esto se parece mucho a toda la idea cubana, ¿no? Nos sacrificamos hoy porque el futuro es luminoso, sí. y hoy estamos pasando mucho trabajo, pero va a ser una maravilla el futuro. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, sí. Ya, pero esto no es solo en el socialismo, no fue solo en el socialismo, fue en todas las sociedades de la época, ¿verdad? Sobre todo en el siglo XX, esto es muy, muy del siglo XX. Y entonces, de pronto, cuando toda esa promesa no se cumple, y empieza a no cumplirse desde la Primera Guerra Mundial, se empieza a desmoronar, a entrar en crisis la modernidad. Esta es una foto del Mayo francés, de la Revolución de los estudiantes en Francia en los años 70. En México también pasó la película Roma, ¿verdad? Refleja un poco este movimiento estudiantil en México, ¿verdad? Y que fue tremendamente, fueron masacrados, ¿verdad? Estos jóvenes. Entonces comienza todo un proceso de crisis de la modernidad en los años 50, en los años 60, a partir de las guerrillas, de las revoluciones en diferentes partes del mundo, y comienza a desintegrarse la modernidad. Y aquí están los elementos que marcaron la crisis y la caída de la modernidad. Primero, la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que fue una guerra imperialista, ¿verdad? Una guerra por repartirse el mundo nuevamente en las colonias. La crisis económica del capitalismo del 29, la Gran Depresión, ¿verdad? Que de pronto, si el socialismo es maravilloso, si el capitalismo es maravilloso, si el capitalismo es la condición económica
fundamental o la forma para resolver las necesidades de los seres humanos, cómo sucede una crisis como esa. Pero después de esta crisis hubo una serie de crisis sucesivas. Entonces, fíjense, Primera Guerra Mundial, crisis económica sucesiva, la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, la destrucción de estas sociedades de bienestar en los años 60 a partir de todas estas revueltas y revoluciones. Incluso aquí nosotros podemos situar también en América Latina las dictaduras militares, la caída del socialismo en Europa en 1992, que ya es uno de los elementos que marca el fin de la modernidad. Esta es otra foto del Mayo francés, de la revolución en las calles de París. Y al derrumbarse, ¿verdad?, todo este concepto, se derrumba también toda una serie de concepciones filosóficas, ¿verdad?, ideológicas, incluso paradigmas de investigación, los paradigmas de investigación que son muy importantes, la forma en que uno ve el mundo en un proceso de investigación social. Aquí tienen una foto. Esta foto, ¿saben de qué es? ¿Dónde y Berlín. qué? De la caída del muro. La caída del muro El la muro de caída Berlín. de Berlín, que fue el inicio, ¿verdad?, de la caída del campo socialista, el derrumbe del campo socialista y la caída de la Unión Soviética como potencia hegemónica en el campo socialista a partir de todo el fenómeno de Gorbachev, ¿verdad? Y de este cambio que fue provocando en la Unión Soviética desde el Partido Comunista, ¿no? No sé si, ¿qué edad tenías tú, Ailet, cuando Gorbachev fue a Cuba? No sé. No sabes, ¿Cuándo fue? Gorbachev, ¿en qué año tú naciste? 97. 97. Gorbachev debe haber ido a Cuba en el 90, a ver, debe haber ido en el 80 y pico a Cuba. O sea, no, tú no habías nacido, naciste en el 97. Sí, ni espermatozoide era. Uy, ni soñabas nacer. Él debe haber estado a finales de los 80 en Cuba. No viviste eso. Sí. Bueno, No. interesante Millones de cosas no viví. ese fenómeno de la visita de Gorbachev. Entonces, después que desaparece, ¿verdad?, que va perdiendo vigencia la modernidad, surge en el siglo XXI con el impacto de las nuevas tecnologías. Aquí sucede lo que hemos estado hablando nosotros, ¿verdad? La etapa que tienen que ver en los videos, terminar de ver, yo voy a mandarles los videos, estos videos que tengo. Surge la etapa posmoderna, que es esa desilusión, ¿verdad?, ese desencanto, y unido a esto se revitaliza, ¿verdad?, el pensamiento de los principales filósofos, tanto en el antiguo campo socialista como en la sociedad de capitalismo, y se empieza a dejar atrás este paradigma positivista. Este paradigma positivista, que es el empírico racionalista cuantitativo, es el paradigma que guiaba la investigación científica durante toda la modernidad. ¿Y qué planteaba? Lo objetivo solo es real, lo que podemos medir, pero ese paradigma tenía en su seno la contradicción que lo llevó a destruirse a sí mismo, conjuntamente con la modernidad, que era el concepto de que solo lo objetivo, lo medible es real. Entonces, y lo que no es medible y es subjetivo, ¿qué cosa es? Entonces, dejaba afuera componentes fundamentales de lo que somos incluso los seres humanos. Fíjense qué nivel tenía este paradigma de agresividad en contra de todos estos elementos subjetivos, que el positivismo llegó a plantear que la filosofía y la psicología no eran ciencias, precisamente porque no tenían una base objetiva, medible y, entre comillas, científica. Entonces, aquí tienen una idea de también las causas profundas de la caída y la destrucción de la modernidad. Si tú dejas fuera una serie de componentes, ¿sí?, de componentes de las cosas, de los fenómenos sociales y de los seres humanos, que son inmateriales, estás dejando fuera componentes fundamentales para comprender lo que son los seres humanos.
y las sociedades humanas. Y ahí tenemos claro uno de los elementos del pensamiento que trajo como consecuencia que esa modernidad, aparte de todos los elementos de la naturaleza humana, de esa dicotomía terrible de la naturaleza humana, que trajo como consecuencia que desapareciera la modernidad y que estemos situados ahora en una etapa posterior incluso a la posmodernidad que conocemos como transmodernidad. Y surgen, por lo tanto, en esta etapa nuevos modelos de comprensión de la realidad y de producción del conocimiento. Y esos modelos son los nuevos paradigmas. O sea, cuando hablamos de paradigma estamos hablando de un modelo de comprensión de la realidad. Lo que nosotros decíamos el otro día, un modelo de comprensión de la realidad, el paradigma de la complejidad, por ejemplo. Y cuando hablamos del paradigma de la complejidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de concebir el mundo y todos los fenómenos en él como sistemas y como sistemas complejos. Y que esos sistemas complejos pueden ser comprendidos a partir de incorporar en esa comprensión diferentes ciencias, ¿verdad? Incluso esa dimensión interdisciplinaria para la comprensión de la realidad. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los fenómenos o de los elementos que caracteriza al paradigma de la complejidad. Concebir, comprender todos los fenómenos como fenómenos complejos, en sí y en interacción con todo lo que los rodea. Y eso incluso, este paradigma, no es solo en la ciencia, sino también en el arte, en la filosofía, en el estudio de los fenómenos sociales. Entonces, lo importante es que este es uno de los paradigmas con los cuales la filosofía y la ciencia trabajan en el siglo XXI, pero hay otros paradigmas que incluso fueron conformándose desde finales del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX, que son, por ejemplo, como tenemos aquí, este paradigma, el interpretativo, simbólico, fenomenológico, hermenéutico, naturalista, que es un paradigma muy vinculado al fenómeno del marxismo. Estos paradigmas ustedes los van a tocar y los van a tener en cuenta mucho cuando hagan su tesis, porque uno de los elementos que ustedes tienen que plantear en su tesis cuando den metodologías de la investigación en tercer año, es el tercero o cuarto, no es mi cuarto, en cuarto año, los que van a hacer su tesis es precisamente seleccionar de estos paradigmas un paradigma para desarrollar su tesis desde la orientación de ese paradigma, desde la visión del mundo de ese paradigma. Entonces, además están el sociocrítico o constructivista. Aquí se hizo una reforma educativa en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada sobre la base del paradigma constructivista, que tiene que ver con la interacción de las personas y la construcción de la realidad, ¿verdad? Y del conocimiento interactuando las personas. El paradigma de la complejidad, que hemos hablado ya de él, acabo de hablar en este momento. Y este es un paradigma nuevo que está surgiendo, que es el paradigma cuántico a partir de la física cuántica. Este es un paradigma tremendamente novedoso que tiene que ver con una comprensión de la realidad realmente compleja y muy diferente, porque ustedes saben que la física cuántica y la mirada cuántica de la realidad plantea incluso la posibilidad de realidades paralelas, ¿verdad? Y alternativas a las que nosotros estamos viviendo en este momento. Por eso este no es un paradigma muy usado en la ciencia, pero es un paradigma que está surgiendo. Por eso es que ustedes ven tantos filmes, ¿verdad? Tantas series sobre realidades paralelas, mundos paralelos, todo esto, porque es un tema que desde la física cuántica está desarrollándose con tremenda fuerza en la ciencia. Entonces, esto sería, ¿verdad?, lo que íbamos a compartir hoy con respecto a esta presentación. Y con esto terminamos la presentación. Voy a salir de aquí. ¿Sí? Un poco complejo siempre desarrollar esto de forma virtual porque es muy importante verse, ¿no? Verse a la hora de comunicarse y transmitir el conocimiento. De todas maneras, ustedes tienen que tener claro que en esta asignatura y en cualquier otra de las que tengan, el trabajo individual, ese trabajo autónomo de ustedes, revisando los materiales, leyendo, haciendo sus notas, para después compartir, ¿verdad?, en nuestros encuentros, es muy importante y vital que lo hagan.
Porque si ustedes vienen solo a la clase, ¿verdad?, a recibir el conocimiento y a intercambiar y no procesan, ¿verdad?, los materiales que les vamos pasando. Por eso es que tenemos la plataforma. Gracias a Dios que tenemos la plataforma. Si estuviéramos solo así con las clases, realmente sería terrible. En la educación virtual, las plataformas virtuales son fundamentales. En toda la educación virtual se complementa las redes sociales con la plataforma, con las clases virtuales. Y el estudiante tiene que desarrollar un trabajo autónomo muy grande entre clase y clase, ¿verdad?, acompañando el proceso. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Se entendió más lo que habíamos conversado en el encuentro anterior? ¿Quedó más claro? Hola, hola. ¿No escuchan? Se escucha, profe, se escuchó más fluido para mí. Y sí, para mí me quedó claro, profe. Tengo varios apuntes y todo eso. Ya. De todas maneras, nosotros continuamos en la próxima clase con este tema, porque tenemos entonces que asentar ya todo lo que hemos visto. Tenemos que asentar lo que hemos visto y conectarlo con un poco con la historia del teatro y plantearnos un trabajo. En la próxima clase yo les voy a presentar una cronología, una periodización de la modernidad. Entonces, vamos a organizarnos en grupos, vamos a organizarnos en grupos, ¿verdad? Ustedes tienen un grupo aquí, ¿verdad? Ya clarito de 3 que pueden estar y están juntos, pero vamos a ver cómo podemos armar unos 3 o 4 grupos en dependencia de la periodización que hagamos. ¿Para qué? Para hacer un trabajo muy interesante, y es definir las etapas de la modernidad y relacionar esas etapas de la modernidad con el teatro, con los dramaturgos, ¿verdad?, con los movimientos artísticos y cómo se reflejan las diferentes concepciones del mundo dentro de la modernidad en esas etapas en las obras de teatro. Va a ser un trabajo muy, muy interesante el de relacionar. Ahí vamos a ver por qué existe Samuel Beckett y por qué existe el existencialismo y por qué existen todos estos movimientos artísticos, ¿verdad?, que impactaron en el teatro con tremenda fuerza, no solo desde lo estético, sino también desde lo filosófico. Ahí vamos a poder conectar todo. O sea, cómo se integra esto, ¿verdad?, esto que hemos hablado en la historia del teatro. Y cómo los dramaturgos y las diferentes obras que ellos produjeron son consecuencia de este fenómeno del cual hemos estado hablando aquí. Y de cada una de las etapas, ¿verdad?, vamos a poder conectarnos con eso y darnos cuenta el porqué de las cosas. Esos condicionamientos de los cuales estamos hablando. ¿Sí? Por allá. Profe, preguntita. Dime, Gabriel. ¿Cuál va a ser, primero, con el trabajo, tenemos que hacerlo para cuándo? Y No, tranquilos. En la próxima clase vamos a ver esa periodización, ¿verdad? Ya, es y algo sobre la como base de esa periodización nos vamos a organizar en los grupos y vamos a definirlo todo. Tranquilo. Ya, y pregunta, ¿cuál va a ser el método de evaluación para la clase o para historia? Ya, bueno, nosotros en la primera clase vimos una estructura de ponderación. Yo voy a revisar esto, cómo lo vamos a hacer de forma virtual, pero el trabajo final, ¿verdad?, su examen final, es un trabajo que puede adoptar, yo pienso que puede adoptar perfectamente la forma puede ser un ensayo, puede ser un análisis, un análisis de un texto dramatúrgico, pero es un trabajo escrito, el trabajo final, ¿verdad?
en el sentido de saber, ¿verdad? Saber y saber hacer. El saber hacer, ¿qué quiere decir? Producir intelectualmente, ¿verdad? Un trabajo en el cual yo incorpore todo lo que he tenido, todo lo que he compartido en la clase, pero me sirva a mí ¿para qué? Para construir una visión personal de un tema determinado. ¿Verdad? Sería como un ensayo, entonces. Puede ser un ensayo, podría ser un ensayo. Podría ser un ensayo, pero también puede ser un artículo científico. También puede ser un artículo de revisión, por ejemplo. Y ahí vemos. O sea, a ver, la diferencia entre uno y otro es que el ensayo es más personal, más libre, incluso más artístico, ¿verdad? Y el artículo científico tiene una serie de elementos de redacción científica y demás que lo hacen, en ese sentido, más científico, ¿verdad? El ensayo es tu opinión personal, tu visión personal, libre, sobre un determinado tema. Yo creo que sería mejor hacer un ensayo, porque para plantearnos un artículo científico tendríamos que tener entonces clases de redacción científica además, y eso complicaría el asunto. Pero yo creo que un ensayo puede ser. Y entonces lo que vamos a ir haciendo es otras formas de evaluación, ¿verdad? A lo largo de las clases. Por ejemplo, este trabajo que nos estamos planteando sobre la periodización de la modernidad y cómo situamos a los diferentes creadores, ¿verdad? Y grupos de creadores en esta periodización, puede ser un trabajo, y el primer trabajo interesante por grupo, ¿verdad? Y entonces el resultado de ese material lo podemos hacer, miren qué cosa más interesante. O sea, cada grupo hace su texto, ¿verdad? Que lo va a subir a la plataforma. Genialmente la plataforma tiene esa posibilidad. Yo pongo la tarea ahí y ustedes suben su documento en PDF o en Word. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces pueden hacer, acompañando ese texto, una presentación en PowerPoint. Hacen la presentación en PowerPoint y ese día en la clase ustedes presentan aquí y defienden su trabajo en su presentación en PowerPoint. ¿Cómo lo ven? Súper. Súper, profe. Claro. Entonces, ya ahí tenemos una evaluación. Y así podemos ir haciendo otras evaluaciones a lo largo del semestre. Incluso, no solo eso, podemos hacer, por ejemplo, seminarios, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que tiene que ver con la condición humana o con la naturaleza humana, que es fundamental en el teatro. Si ustedes vieron lo de la condición humana, ¿verdad? El fenómeno de la condición humana, lo vamos a hablar en la próxima clase. Es una de las bases, de las fuentes fundamentales para la dramaturgia en todos los tiempos. Cómo vivimos, cómo pensamos, cómo enfrentamos determinadas situaciones. Que todos los seres humanos de una forma u otra las enfrentamos a lo largo de nuestra existencia. Cómo un hombre en particular enfrenta eso. La condición humana es clave en las historias del teatro. No por gusto, yo creo que hemos conversado incluso con Marco sobre ese tema, ¿no? El teatro es la historia de la condición humana, hecha arte, ¿verdad? Cómo los seres humanos han enfrentado su existencia a lo largo de los tiempos. Camilo, ¿sí? Camilo. Sí, profe, preguntita corta. ¿Qué documental de Michael Moore nos dijo que nos recomendó? Ya. Michael Moore tiene varios documentales, ¿verdad? Importantísimos, con Óscares y todo. Tiene uno sobre las Torres Gemelas, que es Fahrenheit 11.9, creo, ¿no? Y tiene este último, bueno, no sé si ha hecho algún otro después, se llama ¿Dónde invadiremos ahora? Muy interesante. Tiene ese mismo estilo de él como protagonista, ¿no? De la historia. Se lo recomiendo. ¿Dónde invadiremos ahora? Creo que está en YouTube incluso. Revisa, Camilo. Revisen todo. Anoten, por favor. ¿Dónde invadiremos ahora? Se llama el documental. Y es
es una ironía, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos invadiendo, pero no, es el concepto de voy a los lugares donde se han hecho cosas extraordinarias a nivel de políticas y demás, y entonces para llevarme eso hacia los Estados Unidos. Esto es un concepto diferente, muy interesante. Y está en Finlandia, en Filipinas, está en varios países a partir de experiencias interesantes en esos países. En Finlandia, con respecto a la educación, es muy interesante. En países donde han quitado, ¿no?, la prohibición de las drogas y demás. Muy, muy interesante. Se lo recomiendo, véanlo. Y refleja un poco el mundo diverso, ¿verdad? Y complejo en el cual vivimos. Fíjense, el mismo fenómeno, Gracias, profe. el mismo fenómeno de la cuarentena, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de cuánta diversidad de visiones tiene este fenómeno en cuanto a personas y grupos sociales y demás, ¿no? A partir de su realidad. Más allá de manipulaciones políticas o ideológicas, a partir de su realidad. Cada cual lo ve a partir de su realidad. A ver, el que tiene el refrigerador lleno, Katy, ahora te voy a dar la oportunidad, al que tiene el refrigerador lleno, ve la cuarentena de forma diferente al que lo tiene vacío. Entonces, ¿y cuál es el que está mal? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la realidad que tú vives la que condiciona todo. Es eso, es así, es un fenómeno complejo. Entonces, ahí volvemos a lo que dijimos en la clase pasada. Cuidado con el juicio, con juzgar, porque tú estás juzgando desde tu refrigerador lleno y el otro está juzgando desde su refrigerador vacío y 5 niños a su alrededor. Ahí tiene la complejidad de las cosas, de un fenómeno, a partir de lo que cada cual vive. Katy, hola. Pero igual puedes estar jugando con el refrigerador lleno y estar mucho más vacío que cualquier otra persona que no tiene ni siquiera el refrigerador, ¿no? Con puros productos vencidos. Exactamente, exactamente, exactamente. Fíjense, estamos hablando, hablamos de refrigerador y esa es una realidad que no existe en todas partes. Porque yo he estado en zonas del altiplano a 5.000 y pico, a 6.000 metros sobre el nivel del mar, y ni soñar que haya refrigeradores ahí. Claro, hay tremendo frío, ¿no? Pero no existe. Y piso de tierra y unas condiciones totalmente diferentes. Y sin embargo, en esas comunidades, yo fui a una comunidad, por ejemplo, en Niño Corín, a 6.000 y pico de pies, de metros sobre el nivel del mar, en la cordillera real, y en unas condiciones, digamos, para nosotros muy difíciles de existencia, pero con una cultura musicodanzaria extraordinaria, ¿verdad? Producto de su propia existencia. Ellos crean unas obras musicales que se llaman cantus, interesantísimos. No sé si lo he pronunciado bien. Los que son de la zona de La Paz pueden saber mejor que yo cómo se pronuncia. Que son formas musicales además muy, muy interesantes, que te dan todo un sentido y que conectan con ese mundo, ¿no? Con esa realidad. Tú escuchas esa música y miras a tu alrededor y de pronto el mundo que estás viendo adquiere sentido a través de esa música. Entonces, fíjense qué complejo es. Personas que pueden vivir en unas condiciones así pueden crear cosas extraordinarias artísticamente. Esa es la cosa. Eso es lo que hablamos de la complejidad de los fenómenos, ¿verdad? No es fácil decir, esto es así ya. Esto se hacía desde esa mirada positivista. No, esto es muy fácil, muy sencillo, ¿verdad? Es muy fácil, esto es así, esta es la forma simplificada. Esa visión de la realidad terminó ya. Terminó precisamente con la crisis de la modernidad y con este cambio que estamos viviendo. Y esto que estamos viviendo es consecuencia también de eso.
esto refleja la complejidad de la realidad en que vivimos los seres humanos en el mundo. Miren cómo estamos en estos momentos, ¿verdad? Y hay que analizarlo desde esa visión compleja. Entonces, tenemos 20 minutos y ahí Selma apareció por ahí. Desde Francia nos está mirando Selma, desde la pirámide del Louvre. Entonces, ya, yo creo que hoy dimos un paso más de comprender esto, ¿verdad? Ya voy a terminar. Volvemos a hacer énfasis en lo que hablamos en la clase pasada, darnos cuenta cómo todo está interconectado, cómo todo se relaciona, cómo este fenómeno de la modernidad y la filosofía y la cuestión de la economía condicionan y han condicionado a lo largo de la historia, desde 1492 hasta finales del siglo XX, cómo se piensa y se produce en el teatro, ¿verdad? Condicionado desde quien comulga con determinados principios o quien niega determinados principios. El rebelde, ¿verdad?, es un reflejo del mundo en que vive, porque se rebela contra una realidad. Entonces, al final, el que comulga con una forma de pensar dominante o el que está situado dentro de la contracultura, están ambos dentro de un mismo contexto sociocultural, socioeconómico, sociopolítico, socioideológico. Y existen porque existe ese contexto. Muy bien. Y eso es lo que tenemos entonces que comprender. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer el montaje de una obra, la puesta en escena de una obra de esta época, ¿verdad?, tenemos que tener claro dos cosas fundamentales. O vamos a estudiar un personaje o vamos a estudiar la obra en sí, tenemos que tener en cuenta eso. ¿En qué momento se produce esto? ¿Cuál es la situación histórica, ¿verdad?, económica, política de ese momento a nivel global y a nivel de país? Y entonces, bien, perfecto, esto se produce en este momento. La obra de Shakespeare es muy clarita en ese sentido, muy conectada con todo, aunque no se crea. Y incluso su propia evolución hacia sus obras finales, ¿verdad? La Tempestad es una obra muy diferente a Hamlet y a los dramas históricos. ¿Por qué? Porque algo pasó, algo cambió incluso en él. Y estaba cambiando también en el mundo que lo rodeaba. A partir incluso del descubrimiento de América. Porque Calibán, ¿qué cosa es? ¿De dónde sale Calibán? Sale precisamente por esto que estamos hablando. Porque hay un nuevo mundo lleno de magia y desconocido. Entonces, analizo el contexto en que se produce eso y después lo traigo a mi contexto para generar un diálogo interesante entre esto que está producido en otra época, bajo otras condiciones, y, en cierto modo, adaptarlo, ¿verdad?, hacer una relectura de eso en esta realidad en la cual vivimos hoy. ¿Sí? Ahí está el sentido. Por eso es clave conocer todo esto, chicos, y tener una sólida cultura en ese sentido. ¿Está bien? Y son las 5:23. Bueno, ha sido un gusto, como siempre. Este es nuestro tercer encuentro y yo por lo menos yo estoy muy contento por ustedes, por el interés, por la motivación que tienen. Vayan revisando, sigan revisando los videos para que tengamos mayor claridad. Vuelvan a profundizar en lo de la condición y la naturaleza humana para que en la próxima clase hagamos dos cosas. Cerremos esto en esta dimensión, ya, ¿verdad?, de contextos y desde estos fenómenos, desde estos conceptos de naturaleza y condición humana, lo cerremos y nos planteamos entonces la teoría, esa periodización que nos va a permitir conectar todo lo que hemos hablado con el teatro. Bien, como condicionamiento del teatro. Listo. ¿Está bien? Terminamos aquí, ¿no, profe? Sí, terminamos. Nos vemos entonces el lunes. Gracias, profe. A las 3, ¿verdad? 3. Sí, profe. No, el lunes no. Tienen que mandar horario. Es el miércoles. Ah, perdón, miércoles, disculpen. Miércoles y viernes a las 3, ¿verdad?
Sí, miércoles y viernes, por favor, a las 3. Ya, qué bien. Sí, porque te veía ahí, pero no sabía si estabas bien. Estabas ahí, hermano. Miércoles y viernes, ya quedamos con este horario. Yo creo que estuvo bastante bien en el sentido de la comunicación. Vamos a ver. ¿Está bien? Bueno, cuídense mucho, nos vemos. Gracias, profe. El miércoles. Hasta luego. Hasta luego, cuídese. Adiós, adiós, gracias. Voy a